Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las novedades de inicio de semana dentro de eFootball. Vamos a continuar con el bono de inicio de sesión normalita. Tenemos este bono de inicio de sesión en una apertura para los épicos que están en una cajita. Ahorita lo vamos a tirar. Por cierto, ya se terminaron la fase, comenzó una nueva fase de divisiones. Creo que en esta cuenta estaba como en división 5 o algo así. Bueno, si te quieres ver, pues simplemente te vienes a la liga y ahí te va a decir en qué división estás. Me mandan a división 8, por lo tanto debo estar en división 5, yo creo, en esta cuenta. Bueno, hay poquito que te regalan, pero ya está, ¿no? Después tenemos los eventos, chicos, en el cual agregaron 2. Hubo mantenimiento 2 horas para agregar probablemente esos eventos porque no estaban programados. Es de selecciones donde puedes obtener tu fichabilidad 60,000 de GP. Y este otro evento de selecciones donde puedes obtener 50 moneditas y 3 fichabilidad. Hay que armarte un equipo completito de selecciones. Y listo, eso es todo en cuanto a las novedades, chicos. No hay nada en objetivos, no hay nada en la tienda, no hay absolutamente nada. Vamos a recoger antes de que se me olvide la apertura gratis porque la vamos a tirar una vez que terminemos ya de analizar el videito. Recuerda que en esta caja, por ejemplo, a mí ahorita ya llevo 4 tiros. Este sería el 5.º tiro y entre esos 4 tiros que había hecho antes ya me había salido del Piero, que te lo subí en el video anterior. Fue la primera apertura que hice de los gratis y me salió del Piero. A muchos ya le han salido hasta 2 épicos en estos 5 tiros. Así que todavía hay esperanza. Todavía faltan como 6 tiros más. Recuerda que en total son 11. Tenemos esta cajita, chicos, en el cual pues destaca Haaland, que llega a 99, Ederson 99 y Bernardo, que llega a 98 si no estoy mal. También viene Kevin De Bruyne, que también llega a 99. Ahorita los vamos a analizar todas sus estadísticas para ver si valen la pena o no valen la pena. Vamos a comenzar con Kevin De Bruyne. Regularidad firme, es creador de juego, sigue siendo. Si tú lo utilizas de medio centro, juega con el estilo desactivado, se comporta de otra forma, no se comporta como creador de juego, ¿ok? No sé cómo, si como omnipresente, como jugador de huecos, la verdad es que no sé. También puede jugar de media punta, que es su posición natural, digamos así. Tiene una media 96 y ya puesto en plantilla tiene una media de 99. Ojo con sus números, ya te lo mencioné en el video temprano el día domingo, que más o menos así sería. Yo te recomiendo darle un poco más de velocidad, un poquito más de aceleración si quieres, si no, pues ya depende de ti, ¿ok? Tiene resistencia justita para tu haces en la manga. ¿Qué tipo de habilidades le hacen falta a este De Bruyne? Si te gustan los regates, aunque tiene muy poco equilibrio, aunque tiene buen regate, control y conservación, podrías ponerle un 2 toques, por ejemplo, ¿no? Un remate el primer toque, por supuesto, sí. Si lo vas a usar de media punta, te vendría de maravilla. En cuanto a disparo, tiene 90 de potencia. Ya tiene cañonero, ya tiene tiro a larga distancia. Si le quieres agregar un disparo descendente, un disparo ascendente, un Nugget Ball, que es el tiro con empeine, pues ya lo dejo a tu decisión. Ederson Moraes, que puede ser la mejor versión de Ederson, portero ofensivo, regularidad normal, pero viene en letra B, por lo tanto lo puedes utilizar sin ningún problema. Tiene una media de 96 y ya puesto en plantilla te llega a 99, donde destaca su desviar, cobertura y la actitud de portero. No me agrada mucho que tenga tan pocos reflejos, tiene 85, es un buen número, pero creo yo que en un portero es fundamental lo que son los reflejos, ¿ok? Para reaccionar rapidito en el caso de un disparo en corto y todo eso. Igual le puedes quitar un poco de salto, contacto físico para agregárselo a los reflejos y pues a ver cómo te queda ahí más o menos este Ederson. Stones es un central de creación, regularidad normalita, viene en letra C, por lo tanto puede salirte en flecha amarilla o en flecha roja, o tiende menos a salir en buena flecha, ¿no? Pero bueno, ahí está, tienen muy buena defensa, tiene una media máxima de 95, su velocidad está bastante bien, la aceleración no hay mucho que hacerle, pero ya sabemos que la aceleración actualmente no influye tanto dentro del juego. Le falta contacto, salto y cabeceo. Mide 1.88, tiene una estatura aceptable, tiene un excelente pase, ojito, muy buen control, o sea, destaca bastante conforme al respecto de cómo normalmente es un jugador central y de creación. Eso sí, le faltan muchas habilidades fundamentales, bloqueador y marcaje. Y yo le agregaría superioridad aérea y cabeceo, ya que por arriba pues digamos que no tiene ni buen salto ni buen cabeceo. Esas son las fundamentales. Ya si le quieres agregar espíritu de lucha o alguna otra, pues ya es a decisión propia. Bernardo Silva de creación, regularidad firme, es muy polivalente, de interior, de extremo, media punta. Si lo pones de medio centro, juega con estilo desactivado. Te repito, hay personas que lo utilizan así. Ya puesto en plantilla, tiene una media de 98, destaca mucho su control, su pase
pase, tiene muy buen pase. En cuanto a equilibrio también está bastante bien. Creo que queda de ver mucho en la velocidad. Si le aumenta la velocidad, la resistencia va a aumentar bastante. No lo utilizaría yo de interior ni de extremo, pero si lo utilizas ahí, pues yo te recomendaría darle más velocidad, porque tampoco va a ser tan rápido. O incluso le puedes dar aceleración en lugar de velocidad. Pero bueno, la verdad es que aún así es baja. No es un extremo o interior muy rápido. Pero de media punta yo creo que iría bastante bien. Defensivamente para medio centro no te recomendaría, ya que no te ayuda nada. Lo tendrías que utilizar junto a un medio escudo o algo así para que te ayude a defender. En cuanto a habilidades fundamentales, yo le pondría pase primer toque y le pondría un 2 toques. Yo creo que para aprovechar ese control, regate, conservación y equilibrio vendría de maravilla. De ahí en fuera yo creo que así, ¿no? Nada más, un 2 toques y el pase al primer toque. Y listo, hermano. Akanji, el cual su versión la verdad es que es muy mala. Yo creo que, a ver, no es que sea muy mala, pero es el peor de la caja. Vemos que tiene una media 92 y ya puesto en plantilla tiene una media 94. Destaca su entrada, agresividad y digamos que la actitud ofensiva está bastante bien, ¿ok? No está destacable como lo demás, pero está aceptable. Eso sí, es bastante rápido. La aceleración sí queda bastante baja, tiene buen salto, buen contacto. Cabeceo pues está bien, aceptable. 85, tiene un 87 de estatura. Es regularidad normal, pero viene en letra B, lo puedes utilizar sin problema. En cuanto a habilidades, yo creo que me gusta, solamente le falta espíritu de lucha, tal vez. Le faltaría por ahí. ¿Qué más? No, yo creo que ya, ¿no? Entrada deslizante, tal vez, y listo. Pero si tú tienes la otra versión que era gratis, la cual estaba con contrato nominativo, pues está mucho mejor esta versión. O sea, si tú ya la tienes, no. Espero que no te salgas a Akanji porque es malito. Oden, que ahora viene como creador de juego, regularidad normal. Viene en letra A, lo puedes utilizar sin problema. Muy polivalente, de medio centro, segundo delantero, de media punta, extremo, interior izquierdo, va bastante bien. Ya puesto en plantilla llega a 98, tiene buena aceleración, tiene velocidad aceptable, buena potencia de tiro. Yo le daría más resistencia, yo le daría más pase, incluso si lo vas a usar de segundo delantero o de media punta, yo le aumentaría la finalización mínimo a 80. En cuanto a habilidad, le faltan bastante. Digamos que tiene las aceptables. Si lo vas a usar de interior o de extremo y quieres tirar centros, métele pase cruzado o pase medido. Y si lo vas a utilizar de media punta, segundo delantero, un remate el primer toque, un tiro a larga distancia, un disparo lejano con rosca y listo. Yo creo que son las fundamentales para este Foden. Juliancito Álvarez, media 93, de enganche o segundo delantero, regularidad firme, viene en letra B, excelente. Pero lo malo de este Julián, que para mí no es la mejor versión de Julián, ¿ok? Le falta velocidad, aunque se le puede hacer algo. Tiene muy buen equilibrio, buena aceleración, la finalización está aceptable, pero le faltan cositas. No me convenció, la verdad es que me quedó a deber. Probablemente si tú lo entrenas correctamente, a como a ti te gusta, a lo mejor te rinde. Pero si tienes otra versión de Julián, tal vez sea mejor otra versión. Afortunadamente, esta, a diferencia de los Play of the Week del Mundial que salieron o el Play of the Week normal que salió, a este sí se le puede poner habilidades y lo puedes entrenar a tu gusto, ¿ok? En cuanto a qué habilidades le pondría a este, un cañonero, que es el disparo lejano con rosca, ese se lo pondría sí o sí. De ahí en fuera, si te gusta regates, ponle un 2 toques. Yo creo que esas serían las únicas habilidades que yo le pondría a este. Y ya, creo, es todo. Haaland, hombre de área, sigue siendo as en la manga, regularidad firme, viene en letra C, lo puedes utilizar ya que su regularidad le permite, digamos, que tenga un alto porcentaje de salir en buena flecha a la hora de un partido. Igual, también te puede salir en flecha roja o café, ¿ok? Tampoco es garantía, pero digamos que debido a su regularidad, aunque venga en C, tiende a salirte en buena flecha. Igual, yo creo que es un Haaland como todos los Haaland. Actitud, finalización, potencia, velocidad y contacto físico. Creo que el salto sí está un poquito bajito. Mide 1.94, tal vez ahí te puede ayudar. Si tú lo entrenas, le das un poco más de salto y un poco más de cabeceo para que te meta algunos goles. Igual si te gustan los centros, pues te viene de maravilla. Muy poca resistencia, pero lo vas a utilizar en segundo tiempo, te repito. Habilidades para este Haaland fundamentales: centro con rosca, superioridad aérea fundamental y un cañonero, disparo lejano con rosca. Esas tres sí o sí. Ya si le quieres agregar otra más, pues ya depende de ti. Que si quieres poner pase primer toque, tienes 65 y 64 de pase. Por lo tanto, aunque tenga pase primer toque, puede ser que te falle. Pero si tú quieres ponerle pase primer toque,
ponle. Si le quieres poner 2 toques, ahí sí, hermano, yo me la pensaría. Sería como desperdiciar esa habilidad, pero bueno, ya depende de ti. Esos son los jugadores que salieron, chicos. La verdad es que yo esperaba un poco más. Sí me decepcionaron un poco. Ese Ederson se ve bastante bien. Yo creo que es la mejor versión. Haaland similar como todos los Haaland. Juliancito me quedó a deber. Kevin De Bruyne bien, Bernardo también bien, Stone aceptable, Akanji decepcionó ya que ha salido uno gratis, por lo tanto vale la pena tirar por estos jugadores. Yo te recomiendo que tires siempre y cuando, uno, pues tengas monedas, obvio. Dos, algún jugador que sea fundamental para ti, como Haaland, como De Bruyne, como Bernardo, que sea, o Foden por ejemplo, que sea fundamental en tu plantilla y ya se te va a caducar su contrato, tal vez podrías tirar. Pero tal vez, al final, tú decides, ¿ok? Tú decides si para ti son necesarios o los dejas pasar y ahorras monedas para el eFootball 2024. Vamos a hacer también un tiro por aquí. Vamos a hacer la apertura gratis, chicos. Ya para despedirnos, llevamos 4 tiros, un épico. No pierdas esperanza, todavía te puede salir uno. Y pues listo, venga, vamos a darle... ¡Oh! Salió épico. Otra vez, señores. Esta cuenta está tocada. Y por cierto, tenía el volumen abajo de esto, pero bueno. Ahí está, chicos. De Inglaterra. Cole, Petit. Uno que no tenga. Cole. Bueno, no lo tengo. Así que bienvenido, hermano. Bueno, 2 épicos en 6 tiros o 5 tiros, ¿no? Sí. Sí, 2 épicos en 5 tiros. Les digo, no pierdan la esperanza, chicos. Puede salir un épico al menos en los 11 tiros. En mi cuenta principal estoy guardando las moneditas. Así que... las moneditas, los tiros los estoy guardando. Te voy a grabar un video aparte. Vamos a hacer una apertura rapidito así nada más para despedirnos, para que nos salga el portero y nos vemos a la próxima. Espero que tengan mucha suerte. Si hiciste aperturas, déjame en los comentarios qué jugadores te salieron, y si no hiciste aperturas, pues déjame también en los comentarios por qué no hiciste aperturas. Mi recomendación es de que pienses muy bien qué es lo que quieres. Vamos a ver si nos sale algún jugador interesante para hacerle review. Nah, ¿quién es este cojo? Stone, ¿verdad? Bueno, chicos, para mi selección de Inglaterra tal vez me sirva. Bueno, no sé ni siquiera si vale la pena gastar entrenamientos en este, porque tengo mejores. Ok, chicos, nos vemos a la próxima. Que descanses, excelente inicio de semana. No olvides dejar tu like, suscríbete, activa notificaciones. Hasta luego. Bye, bye.